Estamos rendidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y poder. Estamos rendidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y poder. Sea la gloria, la honra y poder. Sea la gloria, la honra y poder. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos Jesús, oh Señor. Gracias por acompañarnos y gracias por continuar en este espacio. Gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta su casa. Y bueno, gracias por estos momentos que Dios ha sido bueno y que Dios nos concede y que nos permite disfrutar de su gracia aún el día de hoy con toda la situación que estamos viviendo, que seguimos viviendo. Bueno, gracias a Dios que nos permite el don de la vida, el privilegio de la vida y que ha sostenido nuestras vidas en estos momentos difíciles. Y bueno, fíjese que acabamos de tener hace 2 días un recordatorio y de cierta forma una celebración como todas las que hemos venido teniendo a lo largo de esta pandemia, diferente y ahora reconocemos y honramos el trabajo de los maestros en cualquiera de los niveles educativos. Sin duda es una labor muy complicada, muy difícil y que aún en este tiempo la han venido desempeñando muchos sí, de forma íntegra, de forma cabal y en la medida de las posibilidades han venido sacando adelante, inspirando a sus alumnos para no solamente ser mejores hijos ni solamente ser mejores estudiantes, sino para ser también mejores ciudadanos y mejores personas. Vaya nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todos los maestros que
de verdad, desde sus espacios, desde sus casas, desde sus trincheras, han hecho los esfuerzos para poder seguir proveyendo a sus alumnos ese gran tesoro. Y bueno, vamos a continuar con la reflexión que tenemos preparada para el día de hoy y que está enmarcada en ese tenor, en un recordatorio hacia los maestros, pero también en un recordatorio a nuestras vidas de aquel al que consideramos como el mejor maestro que ha existido sobre la tierra, y claro, nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, la tarea de un docente, como mencionaba hace unos instantes, no es una tarea fácil, es una tarea difícil, ardua y que en ocasiones implica comprometer los tiempos personales y los tiempos de esparcimiento personal. Es una tarea y es una labor que es muy gratificante cuando logras ver el fruto de las enseñanzas en tus alumnos. Ahora bien, dicen que el amor es algo que no se puede ocultar, que cuando hay personas que se aman, el amor no se puede ocultar. Bueno, el amor que tiene un maestro hacia sus alumnos, hacia su trabajo, pues tampoco se puede ocultar. El Señor Jesucristo, al ser un maestro, era un maestro sin aula para poder impartir el conocimiento, para poder dar la enseñanza. El Señor Jesucristo la realizaba donde le pidieran, donde hubiera espacio. El Señor Jesucristo siempre estuvo dispuesto para poder enseñar al pueblo. La reflexión, insisto, que vamos a ver hoy se llama Cátedras con el Maestro. Sí es importante, primero, amar el oficio y amar a los alumnos. Si no amamos el oficio, si no amamos lo que vamos a hacer, el resultado va a estar muy minimizado y va a estar muy mermado en cuanto a su alcance y en cuanto a su trascendencia. A lo mejor muchas personas no dimensionan el alcance que puede llegar a tener la vida de un maestro o las enseñanzas del maestro en sus alumnos, pero yo le aseguro que así como hay maestros que marcaron nuestra vida para bien y como fuente de inspiración, hablando en la etapa secular, hay maestros que la marcaron también, pero de una forma negativa, y tal vez fue por la desidia propia del maestro, por la indiferencia hacia el conocimiento, porque solo va por devengar un salario. Y no quiero hablar mal de los maestros, nunca sea esa mi intención, pero amar a la profesión, amar el oficio y amar a los alumnos, eso es algo, debiera ser uno de los requisitos principales para poder ejercer la docencia de una mejor forma. Déjenme retomo en el Evangelio según San Marcos. El Señor Jesús, la narrativa del evangelista dice: Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor Jesucristo estaba realmente preocupado y amaba, en este caso, al pueblo de Israel, amaba a los suyos, amaba a los que Dios el Padre, o por los que Dios el Padre había enviado al Señor Jesucristo. Él los amaba y les enseñaba o daba las enseñanzas claras y prácticas, de manera que enseñaba verdades desconocidas por medio de una realidad conocida. Y esto es algo muy interesante. Un maestro tiene en sus manos un poder impresionante, un poder que puede cruzar o puede terminar el curso con el que estaban los alumnos, pero las memorias y las experiencias van a trascender. Si es para bien, bueno, qué mejor, pero también puede trascender para mal. Así como hemos tenido el maestro que recordamos siempre porque a lo mejor nunca iba a clases, o porque faltaba mucho, o porque llegaba, ponía un ejercicio y salía, o porque tenía alguna comisión dentro de la escuela o con algún sindicato, etcétera, etcétera. Están los maestros que siempre fueron muy dedicados, que brindaron su tiempo, sus enseñanzas, su experiencia, y marcaron. Y no solamente marcaron, sino que nos inspiraban y nos decían y nos instaban a poder dar lo mejor de nosotros, no solamente en su materia, no solamente bajo sus enseñanzas, sino dar lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos. Y hoy pudiéramos decir que el fruto de nuestro trabajo muchas veces ha sido influenciado y ha sido afectado positivamente por muchos de los maestros que nos han brindado de sus experiencias y que nos han brindado el conocimiento.
Ahora bien, donde vamos a reflexionar, esa enseñanza muy puntual, es una enseñanza que hoy en nuestros días y bajo la situación de contingencia que tenemos aún, viene a fortalecer el cuerpo, a fortalecer la esperanza, a fortalecer nuestras vidas y a recordarnos lo que es verdaderamente importante y lo que es verdaderamente trascendente. Dice la narrativa según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, verso 25. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo. Y le dijo: y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Mire, toda la narrativa donde se da esta enseñanza, recordemos que estamos viendo esas cátedras con el maestro y el Señor Jesús, el mismo experto en la ley, lo reconoce como un maestro y le pregunta que qué es lo que tiene que hacer para vivir o para tener la vida eterna, siendo que la vida eterna es parte de una herencia. Y aquí parece que este experto en la ley empieza a intentar condicionar la herencia. Le dice: ¿qué debo hacer? Y el Señor Jesús le dice: bueno, tú que eres experto en la ley, ¿qué dice? ¿Cómo la interpretas? Bueno, pues ama a Dios con todo lo que, en resumidas cuentas y parafraseando, es: ama a Dios con todo lo que eres, con todo lo que soy, y al prójimo como a mí mismo. Hemos visto días anteriores y en semanas anteriores la importancia del amor propio. Y hemos visto también que muchas veces dejamos ese apartado del amor propio por brindarnos a los demás, siendo que pareciera que no nos llegamos a amar a nosotros. El Señor Jesús da entre líneas y recuerda y recalca algo muy importante para este experto en la ley. Lo que menciona, los judíos lo decían 2 veces al día. Entonces, era una persona erudita, era una persona letrada y experta en ley, un doctor en ley. Sabía de lo que hablaba y quería justificarse porque parecía, o a lo mejor en muy sus adentros, sabía que no estaba cumpliendo con ese apartado. Y al querer justificarse le pregunta al Señor Jesús: bueno, vamos a delimitar. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿A quién te refieres a que tenga que amar? Porque recuerda que había algo de enemistad entre los samaritanos, que si bien es cierto pertenecían al pueblo de Israel, el pueblo de Samaria. Había cierta separación y cierta distinción y había un maltrato hacia los samaritanos de parte de los judíos, de parte del pueblo de Israel. Y le da un ejemplo: vas a una persona y queda casi muerta. Y al mencionar el Señor Jesucristo que bajaba de Jerusalén a Jericó,
muchas de las personas que estaban dedicadas al servicio a Dios en el templo, esto es los sacerdotes y los levitas, bajaban. Muchos se dice que vivían en Jericó, de manera que era muy natural o muy normal ver el tránsito en ese espacio entre Jerusalén y Jericó. Sin embargo, también era un lugar donde habitaban los ladrones o donde había muchos ladrones por los espacios y los lugares para escapar, no solamente en el pasado, sino incluso aún en el presente. Es un lugar muy rocoso, lo cual permite el poder emboscar o delinquir. Y esta persona cayó presa en manos de unos ladrones, lo despojaron de todo y lo dejaron casi muerto. Pasa un sacerdote que pudiéramos pensar que son las personas que principalmente deberían de estar al servicio de los demás, pero ellos también hay que tener en cuenta que son personas y que a lo mejor tenían una agenda también ya estructurada, y no voy a justificar el hecho de no brindar la ayuda, pero había muchos motivos para no brindar la ayuda, para no brindar la asistencia. Esto es, si estás en un lugar donde se sabe que uno puede ser robado, puede ser matado, pues lo que menos quieres es tardarte en ese rumbo, en ese destino. Nosotros pudiéramos equipararlo a lo mejor en un contexto muy conocido, en lo que es la recta de Reynosa a San Fernando, en Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas, en el país de nuestro querido México. En Tamaulipas es un lugar de Reynosa a San Fernando que la gente pues tiene mucho miedo, han sucedido muchas cosas ahí. Entonces, pues lo que menos quieres es pasar un lugar solo para no ser número en las estadísticas negativas de las situaciones que suceden en ese espacio de camino. Entonces, este sacerdote pasa de largo, y después viene un levita. No se menciona si subía, si iba a Jerusalén o si bajaba a Jericó. Viene un levita y lo ve y continúa. Y posteriormente viene un samaritano. Insisto, los samaritanos tenían casi como que un pleito casado con la demás parte de la nación de Israel. Eran vistos casi como unos puercos, que en la cultura era algo muy denigrante. Eran vistos como el diablo, como un demonio. Entonces viene esta persona, le brinda los cuidados primarios, las primeras asistencias, se despoja de su cabalgadura, lo cual nos da a entender que o iba en un burrito o iba en un caballo, y él emprende el camino al pueblo más cercano a pie, para brindarle el espacio en el animal de carga a esta persona que estaba desfavorecida. Tiene acciones concretas, y no solamente tiene las acciones, sino que llega al alojamiento y le dice a la persona, o sea, cuídamelo, le deja pagado, y si llegas a tener algún gasto mayor, yo cuando regrese paso y te lo pago. Y recuerda, el contexto es muy importante. Era una persona del pueblo de Samaria, era una persona que ni siquiera se podía nombrar. Y el Señor Jesucristo, una vez que termina esta historia, porque el samaritano, si bien es cierto, estaba expuesto a los mismos peligros que el sacerdote y que el levita, el samaritano dice que tuvo compasión, que fue movido a misericordia y tuvo esas atenciones para el desprotegido, la persona que había sido violentada. Le pregunta el Señor Jesús, ¿quién de los tres consideras que se presentó o que se manifestó como un prójimo? Y esta persona, erudita en la ley, experto en la ley, le contesta, el que tuvo misericordia, el que tuvo compasión. Mira, puntualmente lo manifiesta, el que se compadeció de él. Ojo, aquí hay algo bien interesante. No llegó a decir el samaritano, porque hubiera sido algo muy aberrante para él como experto en la ley decir samaritano. Y lo dice textual, o sea, lo manifiesta, el que se compadeció de él. Ese es el que se presentó como el prójimo, contestó el experto en la ley. Y el Señor Jesús le dice, anda entonces y haz tú lo mismo.
el sacerdote y el levita parecía que no habían entendido esa parte que tenían en el Antiguo Testamento donde dice, misericordia quiero y no sacrificios. Si esta persona que estaba a la orilla del camino estaba muerta y lo tocaban, había un proceso para la purificación de sus vidas, porque eran vidas dedicadas y consagradas al servicio del templo y del servicio a Dios. De manera que les iba a tocar o les iba a tomar un mayor tiempo, no solamente el brindar los cuidados, sino les iba a llevar un mayor tiempo poder regresar al servicio en activo. Tenían que pasar un proceso de purificación, el cual iba a retrasar a lo mejor sus planes. Y no los justificamos, pero había un procedimiento y había un protocolo para si los cuerpos estaban muertos y alguna persona llegaba a tener contacto con ellos. Lo ven, sí, el sacerdote y el levita ven a la persona tirada en el camino, pero se van de largo. Porque a lo mejor, insisto, tenían una agenda ya ocupada, a lo mejor podían ser emboscados, nunca sabe uno, podían, insisto, retardar su tiempo de proyectos y de programas porque no sabían si literalmente estaba muerto. Pero esta persona, el samaritano, el que llega a tener las acciones de misericordia y de compasión, es el que marca una diferencia y es el que se manifiesta como prójimo de este sujeto. Y el mismo experto en la ley lo reconoce y le dice, bueno, el que tuvo misericordia, el que tuvo compasión. Y es algo muy interesante que no menciona la palabra el samaritano. Yo olvídate de decir el buen samaritano, como conocemos muchas veces la anécdota, no. Lo mencioné como el que se compadeció. Y el Señor Jesucristo aquí manifiesta algo bien interesante. Sabía que iba a ser una narrativa que se iba a ejemplificar por siglos, que esta anécdota, que esta experiencia iba a pasar a la historia y se iba a tomar para analizar una y otra vez. Y nos deja algo muy interesante. Así como aquel samaritano que era de cierta forma repudiado, el Señor Jesucristo, el maestro de maestros, que llega a Jerusalén y a la semana a los 5 días es puesto a disposición del pueblo y el pueblo quiere que le crucifiquen. Bueno, así como era repudiado el Señor Jesús en algún momento, parecido al samaritano, el maestro cubre las heridas de los quebrantados de corazón. Y aquí es a donde vamos a ir empezando a aterrizar. El maestro cubre las heridas de los quebrantados de corazón. Si bien es cierto, el Dios estaba con nuestro Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo dijo, lo que yo les enseño, eso yo lo aprendí de mi Padre, eso yo lo aprendí de Dios, el que me conoce a mí conoce al Padre. Entonces, el maestro llega y cubre y se presenta de una forma en la que todos los quebrantados llegan a tener esa cobertura para las heridas. El maestro derrama en los heridos el bálsamo de consuelo más dulce. Tal vez la vida no nos ha sido muy favorable, o tal vez en este tiempo, en esta contingencia, la vida no ha sido muy favorable hacia nosotros. Bueno, si estamos pasando por algunas heridas en nuestra alma, por algunas heridas en nuestra relación familiar, por algunas heridas en nuestro trabajo, sabe, por favor, de antemano que el maestro es capaz de derramar, así como aquel samaritano con vino y aceite curó las heridas y minimizaba el dolor. El Señor Jesucristo es capaz de derramar en nosotros, si es que llegamos a estar heridos, el bálsamo del consuelo más dulce que puede existir a nuestra vida. Y aquí vamos a ver unas paradojas. Mira, el maestro tuvo hambre y muchas veces lo manifestó. En algunas se hace alguna anotación o alguna observación más puntual, pero el maestro tuvo hambre y dio de comer a miles. Él es el pan de vida. Él sigue brindando de ese alimento a miles y miles y miles de personas que deciden depositar su confianza en Él, que aunque los tiempos son adversos, no va a haber falta, y lo creemos y lo entendemos y lo vivimos. No vamos a tener falta de ningún bien. Así que en esta contingencia, en esta pandemia, en estos momentos en el que los maestros tienen situaciones también muy particulares, el maestro de maestros es capaz de brindar alimento. El maestro, y algo aquí muy interesante,
El maestro estaba cansado. Muchas veces el Señor Jesucristo estaba cansado de todo el trabajo que hacía, de los recorridos a pie de una aldea a otra aldea, de un pueblo a otro pueblo. Sin embargo, el maestro, a pesar de que estaba cansado, hoy en nuestro presente es el descanso del cansado. Mira, si esta situación nos tiene desgastados físicamente, emocionalmente, económicamente, laboralmente, si esta situación, si esta contingencia, si este virus nos tiene cansados, si nuestras fuerzas han sido minimizadas, si hemos sido desgastados, en el Señor Jesucristo, en el Maestro de Maestros, podemos encontrar el descanso para nuestra alma, el descanso para nuestra vida, el descanso para nuestra mente. De manera que el día de hoy, si bien es cierto, reconocemos esa ardua labor que realizan nuestros maestros en todo el país y que con sus enseñanzas inspiran, trascienden y cambian la mente y la vida de muchos de sus alumnos, hoy el Señor Jesucristo, a través de esa compasión que manifestó desde un principio hacia la humanidad, el Señor Jesucristo hoy nos recuerda que por encima de todo necesitamos amar a Dios con todo lo que somos, con todas las virtudes y con todos los defectos, con todas nuestras carencias y con toda nuestra solvencia. Debemos amar a Dios y amar al prójimo, tener misericordia con el prójimo, así como la tenemos con nosotros mismos. El mensaje es muy claro, es una cátedra magistral, entendiendo todo el contexto donde surge esta parábola, donde surge esta experiencia y a quién es dirigida. Es una cátedra magistral y que queda literalmente enmarcada en la galería de la historia, en la galería de las memorias y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hoy, en estos tiempos, es momento de poder ayudar, de poder compartir del vino y el aceite para curar las heridas, de compartir en la medida de lo posible un alojamiento, brindar a alguien y pagar por un alojamiento, brindar una esperanza de vida para aquel que parece que está muerto a la orilla del camino, para aquel que a lo mejor la vida, que a lo mejor algunas personas lo han dejado despojado de todos sus bienes. Bueno, hoy es el momento en el que podemos acercarnos, brindar una enseñanza, poner en práctica esas enseñanzas. El Señor Jesucristo, recuerda, lo veíamos al principio, el Señor Jesucristo les enseñaba cosas desconocidas con elementos que ellos ya conocían. Así que hoy nosotros estamos en esa posibilidad de brindar con nuestra vida el claro ejemplo de nuestra dependencia en Dios, del amor que le tenemos a Él, del amor que nos tenemos a nosotros y que el amor que compartimos o que debiéramos de compartir con el prójimo. Una cátedra con el Maestro es: misericordia quiero y no sacrificio. Damos gracias. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque tu amor ha sido sobre nosotros. Gracias porque tu misericordia, porque tu provisión, porque tu fidelidad, Dios, ha sido derramada en nuestra vida y podemos disfrutarla. Gracias, Dios, porque en tu palabra podemos encontrar las mejores enseñanzas para nuestra vida. Gracias porque el Señor Jesús nos amó tanto que fue obediente, Dios, hasta la muerte y manifestó todas las enseñanzas necesarias para que nosotros pudiéramos tener redención y pudiéramos tener salvación y pudiéramos ser, Dios, aceptos delante de ti. Gracias porque en las enseñanzas y en tu palabra, Dios, podemos encontrar el consuelo para nuestra vida. Gracias porque si nuestra vida está herida, porque si nuestra vida está casi muerta, Dios, tenemos un consuelo, tenemos un aliciente, Dios, a través de ella. Y Padre, yo te pido que por favor tú nos ayudes para que si en nuestras manos está, podamos tener acciones en favor del que está desprotegido, Dios, de aquel que ha sufrido por cuestiones de la vida, por cuestiones de la contingencia, por cuestiones de algunas otras personas, Dios, que podamos ayudar, Dios, que podamos brindar auxilio, que podamos brindar el socorro y que podamos, Dios, también poder inspirar a través de la práctica, Dios, de nuestra fe, que podamos inspirar a las personas para que puedan encontrarse contigo. Gracias, Dios, porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado, tú has sido con nosotros y tu gracia no nos ha dejado, Dios. Gracias porque sigues siendo, Dios, un oasis en el desierto.
Gracias porque aunque el escenario que vivimos es complicado y es difícil, tú sigues brindando, Dios, vida a través de tu palabra y a través de tu presencia en nosotros. Gracias porque no te has olvidado de nosotros en ningún instante y porque no hemos tenido, Dios, falta de ningún bien. Permítenos, Padre, por favor, ejercer la misericordia, poder practicar la misericordia, poder practicar la compasión, Dios, con nuestro prójimo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús todo lo que has hecho en favor de nosotros y te pedimos, Dios, que continúes como hasta el día de hoy en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, te damos muchas gracias. Amén. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta transmisión y muchas gracias nuevamente por haberse tomado el tiempo, por habernos permitido llegar hasta su casa. Gracias porque podemos a través de estos espacios de forma limitada fortalecer la fe. Permita decirle que todas sus aportaciones nos han ayudado para salir adelante con los gastos, que bueno, eso siguen. Entonces, gracias de verdad infinitas por su buena voluntad, por su fidelidad y gracias porque hasta el momento hemos sido fieles y Dios nos ha mostrado que su providencia, que su misericordia sigue con nosotros. Como siempre, no me resta más que desear y que sea como lo ha sido durante los últimos años, recordarle y lo que es una oración de forma muy personal hacia usted, que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión con el Espíritu Santo esté con usted, esté con los suyos, esté con los que ama. Por favor, si tiene alguna necesidad, por favor, háganosla llegar a través de la página de nuestra iglesia. Y bueno, que tenga una excelente semana, que tenga una excelente tarde y sobre todo recuerde siempre de buscar en la Escritura, buscar en la palabra de Dios las enseñanzas que el Señor Jesucristo ha dejado a nuestra vida y que nos ayudan para vivir el día a día. Les extrañamos, esperamos verlos muy pronto y de veras ya falta muy poco. Aguantemos un poco más. Les extrañamos, les amamos y bueno, reciban un muy fuerte abrazo. Y bueno, que el Señor siga haciendo sobre nuestras vidas como lo ha hecho hasta el día de hoy. Le diría, estamos despedidos, pero pues bueno, ya se terminó la transmisión. Adiós. Ande en Cristo. Bye. Do you want to dance?